Estaba allí, parada en la caja del supermercado, con el carrito rebosando de compras, cuando abrí mi bolso y sentí el vacío helado donde debía estar mi cartera. Mis manos temblaron mientras rebuscaba cada compartimento, cada bolsillo, cada rincón de ese bolso negro que llevaba conmigo hacía años. Nada. La fila detrás de mí crecía, la gente murmuraba, la cajera me miraba con una mezcla de impaciencia y bochorno. Fue entonces cuando miré por la vidriera enorme del frente de la tienda y vi el coche, mi propio coche, alejándose lentamente del estacionamiento. Dentro de él, mi hijo conducía con esa sonrisa de medio lado, y ella, mi suegra, estaba en el asiento del copiloto, volteándose hacia atrás, mirándome directamente a través del vidrio. Y entonces ella rió. Una risa alta, audible incluso desde allí, una carcajada que atravesó la distancia y me golpeó como una bofetada. Mi hijo aceleró y desaparecieron en la esquina, dejándome allí, sola, sin dinero, sin transporte, sin dignidad, con decenas de personas observándome como si fuera una mendiga, una estafadora, alguien que intentaba sacar ventaja. Quería desaparecer. Quería que la tierra se abriera y me tragara. Pero en vez de eso, solo me quedé allí, congelada, sintiendo mi rostro arder de vergüenza, mientras lágrimas testarudas insistían en brotar y yo luchaba con todas las fuerzas para no derrumbarme allí mismo, en medio de toda esa gente. No sé cuánto tiempo me quedé paralizada en ese exacto lugar, pero cuando finalmente conseguí mover mis pies, fue para dar un paso hacia atrás, alejando el carrito lleno de compras que no podía pagar. La cajera llamó al gerente, y yo intenté explicar, mi voz saliendo temblorosa y baja, casi inaudible. Intenté decir que había sido un malentendido, que mi hijo se había ido con mi cartera sin darse cuenta, que yo volvería más tarde. Pero las palabras sonaban huecas hasta para mí misma. ¿Cómo explicar que mi propio hijo me había abandonado allí, a propósito? ¿Cómo poner en palabras la crueldad que acababa de presenciar? El gerente, un hombre de mediana edad con ojos cansados, apenas asintió con la cabeza y dijo que todo bien, que yo podría volver otro día. Pero la mirada de él decía todo, él no me creía. Pensaba que yo era otra persona intentando aprovecharse, otra historia triste inventada para engañar al sistema. Salí de esa tienda con la cabeza gacha, atravesando el estacionamiento caliente bajo el sol del mediodía, sin saber para dónde ir, sin saber cómo llegaría a casa. Me senté en un banco en la parada de autobús frente al mercado, y allí, finalmente sola, permití que las lágrimas cayeran. No eran solo lágrimas de vergüenza o rabia, eran lágrimas de todo, de todos los años que llevé criando a ese muchacho, de todas las noches sin dormir cuando él era pequeño y tenía fiebre, de todos los sacrificios que hice, todas las oportunidades que dejé pasar, todos los sueños que enterré para que él pudiera tener lo mejor. Lágrimas por cada vez que me desdoblé en tres para pagar la escuela privada que él quería, para comprar las zapatillas de marca que él imploraba, para darle a él la vida que yo nunca tuve. Y ahora, allí estaba yo, abandonada como un perro en la calle, como algo descartable, como si yo no valiera nada. Mi historia con mi hijo siempre fue complicada, pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que éramos inseparables. Yo era madre soltera. El padre de él nos abandonó cuando yo estaba embarazada de 6 meses, simplemente desapareció y nunca más dio noticias. Me quedé sola para enfrentar todo el embarazo difícil, el parto aterrador, las noches interminables con un bebé que no paraba de llorar. Pero yo amaba a ese muchacho, con cada fibra de mi ser. Él era mi mundo entero, mi razón de existir. Trabajé en 2, a veces 3 empleos para garantizar que él nunca pasara necesidad. Fui limpiadora por la mañana, cocinera por la tarde, y aún llevaba trabajos de costura para casa por la noche. Mis manos quedaron callosas, mi columna comenzó a doler crónicamente, mis rodillas cedieron antes de tiempo. Pero yo nunca me quejé, todo era por él. Cuando mi hijo tenía 12 años, conocí a mi marido. Él parecía una bendición en ese momento, un hombre con un buen empleo, estable, que me trataba con gentileza y aceptó a mi hijo como si fuera suyo. Me casé pensando que finalmente tendríamos una familia completa, una estructura que mi muchacho merecía. En los primeros años, todo fue relativamente bien.
Mi marido ayudaba con los gastos, participaba de la crianza del chico, y yo finalmente pude reducir la carga de trabajo a solo un empleo. Sentí que estaba respirando por primera vez en más de una década. Pero entonces, hace 5 años, algo cambió. Mi suegra, que siempre vivió en otra ciudad, quedó viuda, y mi marido insistió en que ella viniera a vivir con nosotros. Yo no tuve valor para oponerme. Al fin y al cabo, era la madre de él, estaba sola, necesitaba apoyo. Pensé que sería temporal, pero temporal se transformó en permanente, y poco a poco, aquella mujer comenzó a invadir cada rincón de mi vida. Al principio, eran pequeños comentarios, críticas sutiles sobre cómo cocinaba, cómo mantenía la casa, cómo educaba a mi hijo. Ella decía que era solo para ayudar, que tenía más experiencia, que sabía mejor. Pero cada palabra era como una puñalada, desvalorizando todo lo que yo hacía, minando mi confianza. Y mi marido, él nunca me defendía, siempre se ponía del lado de ella, diciendo que yo estaba siendo demasiado sensible, que ella era solo una anciana queriendo sentirse útil. Con el tiempo, mi suegra comenzó a interferir directamente en la relación entre mi hijo y yo. Lo mimaba excesivamente, compraba cosas caras para él con el dinero que mi marido le daba, siempre haciendo hincapié en que ella sí sabía cuidarlo bien. Empezó a hacer comentarios venenosos delante de él sobre cómo yo había sido una madre sufrida, cómo él pasó necesidades por mi causa, distorsionando completamente la narrativa de mi lucha para transformarla en fracaso. Y mi hijo, que estaba entrando en la adolescencia, comenzó a absorber aquel veneno. Si estás siguiendo este relato, y te identificas con historias de superación y transformación, no dejes de suscribirte al canal, para recibir más historias reales que tocan el corazón, y nos hacen reflexionar sobre las relaciones familiares. Vi a mi chico, transformándose en otra persona. El niño dulce que solía abrazarme cuando llegaba a casa, se convirtió en un adolescente distante y frío. Empezó a tratarme con desprecio, a responder mal, a hacer comparaciones crueles entre mi suegra y yo. Cuando yo le pedía que me ayudara con algo en casa, él ponía los ojos en blanco y decía que estaba ocupado. Pero para ella, él hacía todo de buena gana, con sonrisas y gentileza. Estaba siendo lentamente borrada de la vida de mi propio hijo, y nadie parecía darse cuenta o importarle. O peor, todos se daban cuenta y elegían dejar que sucediera. Mi marido se volvió cada vez más ausente, pasaba más tiempo en el trabajo, y cuando estaba en casa, se quedaba pegado a su madre, conversando en voz baja, haciendo planes que no me incluían. Me sentía una intrusa en mi propia casa, una empleada que no era pagada, solo tolerada. Aún así, yo continuaba haciendo todo, cocinaba, limpiaba, lavaba, planchaba, cuidaba de todos ellos como siempre hice, aunque no recibiera un único gracias a cambio. La situación fue empeorando hasta que hace cerca de un año, mi suegra enfermó. Nada grave, una cirugía de rutina, pero ella transformó aquello en un drama shakespeariano. Y adivina quién fue designada para cuidarla. Yo. Durante 3 meses, fui su enfermera particular. Llevaba comidas al cuarto, ayudaba con el baño, cambiaba vendajes, me despertaba de madrugada cuando ella llamaba. Todo mientras continuaba trabajando y cuidando de la casa. Mi cuerpo gritaba de cansancio, pero yo continuaba, porque es eso lo que siempre he hecho. Continué, incluso cuando nadie reconocía, incluso cuando ella reclamaba que yo no lo hacía bien, incluso cuando mi hijo me miraba con desdén por estar perturbando a la abuela con mis cuidados torpes. Cuando ella se recuperó, no recibí un agradecimiento siquiera. En vez de eso, ella aumentó las críticas. Decía que yo había hecho todo mal, que cualquier otra persona habría cuidado mejor. Y mi hijo, ahora con 19 años, concordaba con ella. Aquel niño que cargué en brazos, que acuné para dormir, que protegí de todo mal, ahora me miraba como si yo fuera una molestia. Fue en ese contexto que llegamos a aquella mañana fatídica en el supermercado. Mi marido había viajado por trabajo, y yo necesitaba hacer compras para la semana. Mi hijo se ofreció para llevarme, lo que fue sorprendente, ya que él raramente hacía cualquier cosa por mí últimamente. Pero mi suegra decidió ir junto, diciendo que necesitaba aire fresco. En el camino hasta el mercado, ella fue comentando sobre todo, sobre cómo el coche estaba sucio, yo lo había lavado el día anterior, sobre cómo yo debería haber hecho una lista mejor,
Yo tenía una lista detallada sobre cómo yo siempre complicaba tareas simples. Cuando llegamos al supermercado, tomé mi bolso y bajé del coche. Fue solo cuando llegué a la caja, después de recorrer cada pasillo llenando el carrito con todo lo que necesitábamos para la casa, que percibí que mi cartera no estaba allí. En aquel momento de pánico, corrí hasta la ventana y fue cuando vi. Mi cartera estaba en el asiento de atrás del coche, claramente visible, y mi hijo y mi suegra se estaban yendo, abandonándome deliberadamente, sabiendo exactamente lo que estaban haciendo. Sentada en aquel banco de autobús, con el sol quemando mi piel y las lágrimas secando en mi rostro, comencé a entender que aquello no había sido un accidente, había sido planeado, una humillación calculada, proyectada para ponerme en mi lugar, para mostrarme cuán pequeña e insignificante yo era para ellos. Y lo peor de todo, era que mi propio hijo, el chico que crié sola, que cargué sobre la espalda durante tanto tiempo, había sido el ejecutor de aquella crueldad. Cuando finalmente llegué a casa, después de tomar 2 autobuses y caminar 15 minutos bajo el sol abrasador, encontré a mi hijo y a mi suegra sentados cómodamente en la sala, viendo televisión. Ni siquiera me miraron cuando entré. Fui hasta el cuarto, y encontré mi cartera encima de la cama, colocada allí propositalmente, para que yo supiera que todo había sido intencional. Mi marido llegaría solo al día siguiente, así que estaba sola para procesar todo aquello. Pasé aquella noche entera sin dormir, sentada en la cocina en la oscuridad, pensando en todo, en cada sacrificio que hice, en cada vez que puse a los otros por delante de mí misma, en cómo me volví invisible en mi propia vida. Pero algo estaba diferente aquella noche, algo dentro de mí, que había estado adormecido por tanto tiempo, comenzó a despertar. No era rabia exactamente, era claridad, una claridad cristalina sobre quién era yo, y sobre lo que estaba permitiendo que aconteciera conmigo. A la mañana siguiente, fui hasta el banco así que abrió. Yo tenía una cuenta que nadie sabía, una alcancía que mantenía hacía años, desde antes de casarme. En ella había juntado cada centavo extra que conseguía guardar, cada valor de trabajos extras, cada regalo en dinero que recibía a lo largo de los años. No era una fortuna, pero era mío, algo que pertenecía solo a mí. Saqué todo, y abrí una nueva cuenta en otro banco, transfiriendo el dinero para allá. Después fui hasta la escuela donde trabajaba como auxiliar de limpieza y pedí para conversar con la directora. Expliqué mi situación, no todos los detalles humillantes, pero lo suficiente para que ella entendiera que yo necesitaba de un cambio. Para mi sorpresa, ella dijo que había una vacante para secretaria administrativa, un cargo que pagaba mejor, y tenía horarios mejores. Ella siempre notó mi dedicación y organización, y pensó que yo sería perfecta para la posición. Acepté en la hora. Volví para casa aquella tarde con una sensación extraña en el pecho. No era felicidad todavía, pero era algo parecido con esperanza. Por la primera vez en años, estaba tomando decisiones por mí misma, estaba construyendo algo que era mío. Pero el verdadero giro aconteció 3 días después, cuando atendí una llamada que cambió todo. Era de un abogado, procurando por la señora Elena Martins. Mi corazón se disparó, pensando que era alguna deuda o problema, pero era lo opuesto. Mi tía, la única persona de mi familia de origen, que siempre me apoyó pero que perdí contacto hacía muchos años, había fallecido, y me dejado algo en su testamento. Ella no tenía hijos, y siempre dijo que yo era como una hija para ella. Yo me había alejado después que me casé, por insistencia de mi marido que decía que necesitábamos enfocar en nuestra familia nuclear. Ahora yo entendía que había sido más una forma de aislarme. Fui al escritorio del abogado al día siguiente, sin contar a nadie. Cuando él me entregó los documentos, no creí en lo que estaba viendo. Mi tía me había dejado un apartamento pagado en un barrio bueno de la ciudad, además de una cuantía considerable en dinero. No era lo suficiente para jubilarme y vivir de renta, pero era lo suficiente para darme libertad, para darme elecciones, para darme poder. Durante las 2 semanas siguientes, organicé todo en silencio. Transferí la propiedad del apartamento para mi nombre, cambié mis documentos, preparé mi salida. En casa, continué haciendo todo como siempre hice, pero ahora era diferente. Yo no estaba más presa, estaba apenas esperando el momento cierto. Ese momento llegó en un domingo, durante el almuerzo en familia. Mi suegra comenzó con sus críticas habituales,
de esa vez diciendo que la comida estaba sin sal, y que yo nunca aprendería a cocinar derecho. Mi hijo rió y concordó, diciendo que la abuela cocinaba mucho mejor. Mi marido, como siempre, quedó en silencio, apenas concordando con la cabeza. Respiré hondo, y por la primera vez en años, hablé. Mi voz salió firme, clara, sin temblor. Dije que estaba mudándome para mi propio apartamento, y que me separaría de mi marido. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. Mi suegra fue la primera a recuperarse, comenzando a reír desdeñosamente, diciendo que yo estaba loca, que no tenía para dónde ir, que no era nada sin ellos. Mi marido dijo que yo estaba siendo dramática, que necesitaba parar con aquella bobada. Y mi hijo apenas me miró con desprecio, y dijo que yo siempre fui una persona difícil, que él no se sorprendía que yo estuviese causando problemas. Continué hablando, calmadamente. Expliqué que ya tenía donde morar, que ya tenía un empleo mejor, que ya había cuidado de toda la parte legal. No estaba pidiendo permiso u opinión, estaba informando una decisión ya tomada. Vi la expresión de ellos mudando de burla para incredulidad, y entonces para rabia. Mi suegra comenzó a gritar, diciendo que yo era una ingrata, que después de todo que ellos hicieron por mí, yo los abandonaba. La ironía de aquella declaración casi me hizo reír. Después de todo lo que ellos hicieron por mí, yo que cuidé de esa casa, que trabajé sin parar, que fui humillada y desvalorizada durante años. Pero no discutí, simplemente me levanté de la mesa. Mi marido intentó agarrarme del brazo, su voz asumiendo un tono amenazador, que nunca había oído antes. Dijo que yo no iba a ninguna parte, que todo lo que yo tenía era por causa de él, que yo era una fracasada sin él. Lo miré directamente a los ojos, y vi a un hombre que nunca me amó de verdad, que me veía solo como alguien conveniente, alguien que cuidaba de su madre, y mantenía su casa en orden. Quité su brazo del mío con firmeza, y dije que ya tenía abogado, que los papeles del divorcio serían entregados la semana siguiente, y que no había discusión. Empecé a subir las escaleras, para coger las maletas que ya había preparado y escondido en el armario. Fue cuando mi hijo finalmente se levantó y bloqueó mi camino. Estaba temblando, no sé si de rabia o shock. Preguntó cómo yo podía hacer aquello, cómo yo podía abandonar a mi familia. Y allí, mirando a aquel joven que era mi hijo, pero que se había convertido en un extraño, sentí mi corazón partirse una vez más, pero también sentí una fuerza que no sabía que poseía. Le dije, mi voz finalmente fallando un poco, que lo amaba más que a nada en este mundo, pero que no podía más vivir en un lugar donde era tratada como nada. Dije que siempre sería su madre, y que mi puerta estaría siempre abierta para él, pero que necesitaba respetarme si quería formar parte de mi vida. Dije que él tenía una elección que hacer sobre el tipo de hombre que quería ser, y que esperaba que un día él entendiera que amor verdadero no viene acompañado de humillación y desprecio. Él no se movió, solo me miró con ojos desorbitados, como si estuviese viendo a una persona completamente diferente. Y tal vez lo estaba, porque yo era diferente ahora. Pasé por él, cogí mis maletas, y bajé las escaleras por última vez como moradora de aquella casa. En la puerta, me giré una última vez. Mi suegra estaba gritando obscenidades, mi marido estaba rojo de rabia, y mi hijo estaba parado en medio de la escalera, aún procesando todo. Dije solo una cosa, que deseaba que fuesen felices, y que esperaba que encontrasen a alguien dispuesta a anularse completamente por ellos, porque yo no sería más esa persona. Salí de aquella casa con 2 maletas, mi bolso, y una dignidad que había perdido hacía mucho tiempo, pero que finalmente recuperé. Llamé a un taxi que ya estaba esperando, y fui para mi nuevo apartamento. Los primeros días fueron extraños. El silencio del apartamento era ensordecedor después de años en una casa llena de voces críticas y demandas constantes, pero era un silencio pacífico, liberador. Empecé en el nuevo empleo, y descubrí que era buena en eso, muy buena, de hecho. La directora elogiaba mi trabajo, mis colegas me respetaban, y por primera vez en décadas, sentía que tenía valor profesional. Mi marido intentó entrar en contacto varias veces en las primeras semanas, alternando entre amenazas y súplicas. Pero mi abogado cuidó de todo, y yo mantuve mi decisión firme. El divorcio fue procesado. Yo no pedí nada más allá de la división legal de los bienes que me correspondía, porque no quería nada que me prendiese a aquella vida. Mi suegra, supe después,
Esparció historias terribles sobre mí para quien quisiese oír. Decía que yo había enloquecido, que abandoné a mi hijo, que era una persona egoísta y cruel. Pero las personas que realmente me conocían, las compañeras de trabajo, los vecinos que me vieron durante años, siendo la primera en despertar y la última en dormir, esos sabían la verdad. Mi hijo no entró en contacto por meses, y cada día de silencio era una puñalada en mi corazón. Pero yo había aprendido que no podía forzar a nadie a valorarme, ni siquiera a mi propio hijo. Todo lo que podía hacer era vivir mi vida con dignidad, y esperar que un día, él entendiese. Ese día llegó casi un año después. Recibí un mensaje de él pidiendo para conversar. Mi corazón casi salió por la boca cuando leí aquellas palabras. Quedamos en un café neutral, en un sábado por la mañana. Cuando lo vi entrando en el café, casi no lo reconocí. Parecía más maduro, más cansado también. Se sentó enfrente de mí, y por un largo momento, ninguno de nosotros habló. Entonces, él empezó a hablar. Dijo que después de yo salir, la casa se había tornado insoportable. Mi suegra había transferido todas sus críticas y demandas para él. Mi ex marido estaba siempre de mal humor, reclamando de todo, y por primera vez, él empezó a percibir todo lo que yo hacía, todo lo que mantenía aquella casa funcionando, todo lo que yo aguantaba en silencio. Dijo que empezó a recordarse de cuando era niño, de cómo yo siempre estuve allí para él, de todos los sacrificios que hice, y que percibió, tarde de más, que había tratado a la mejor persona de su vida como si fuese nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Adaptación cultural sugerida. Fur en hombres. Fur en lugar de nombres que suenen muy extranjeros, se podrían considerar nombres más comunes en el mundo hispanohablante. Por ejemplo, para el hijo podría ser Miguel, o Javier, y para la protagonista, un nombre como Elena, o Isabel. El nombre del marido se podría dejar como está, si no suena excesivamente ajeno, pero si es necesario, se podría cambiar a un nombre común como Carlos o Ricardo. Expresiones idiomáticas. Chu chu chu. Miu corazao quase saiu pela boca. Se me aceleró el corazón, o casi me da un infarto. Chu chu, chu chu, chu chu, chu chu. Ara una facada no meu corazón. Chu chu. Ara una puñalada en el corazón. Chu chu, chu chu. Ara me enteré, o más tarde supe. Alternando entre amenazas y súplicas. Chuchu. Alternando entre amenazas y súplicas. Chuchu. Mantener su casa en orden. Mantener la casa en orden. O llevar la casa. Referencias culturales. Chuchu. No hay referencias culturales excesivamente específicas, que requieran adaptación urgente, pero se podría considerar el contexto geográfico. Si la historia se sitúa en España, Argentina, México, etc., se podrían ajustar sutilmente las expresiones y el vocabulario para que encaje mejor. Ejemplo de un fragmento adaptado, con los cambios de nombre y expresiones, Epuru los abandonaba. La ironía de aquella declaración casi me hizo reír. Después de todo lo que ellos hicieron por mí, yo que cuidé de esa casa, que trabajé sin parar, que fui humillada y desvalorizada durante años. Pero no discutí, simplemente me levanté de la mesa. Mi marido intentó agarrarme del brazo, su voz asumiendo un tono amenazador, que nunca había oído antes. Dijo que yo no iba a ninguna parte, que todo lo que yo tenía era por causa de él, que yo era una fracasada sin él. Lo miré directamente a los ojos, y vi a un hombre que nunca me amó de verdad, que me veía solo como alguien conveniente, alguien que cuidaba de su madre y llevaba la casa. Quité su brazo del mío con firmeza, y dije que ya tenía abogado, que los papeles del divorcio serían entregados la semana siguiente, y que no había discusión. Empecé a subir las escaleras, para coger las maletas, que ya había preparado y escondido en el armario. Fue cuando Javier, mi hijo, finalmente se levantó y bloqueó mi camino. Estaba temblando, no sé si de rabia o shock. Preguntó cómo yo podía hacer aquello, cómo yo podía abandonar a mi familia. Y allí, mirando a aquel joven que era mi hijo, pero que se había convertido en un extraño, sentí mi corazón partirse una vez más, pero también sentí una fuerza que no sabía que poseía. Aquí está la traducción al español, adaptada culturalmente cuando fue necesario, del bloque 5 de 5, rimas cuando pidió disculpas. No fueron disculpas vacías o manipuladoras, eran sinceras, dolorosas, cargadas de arrepentimiento real. Tomé su mano a través de la mesa, y le dije que lo perdonaba.
Le dije que siempre sería mi hijo, y que lo amaba incondicionalmente. Pero también le dije que necesitaba que entendiera que yo ahora tenía límites, que había construido una vida que me traía paz, y que cualquier relación que tuviéramos de ahí en adelante necesitaría estar basada en respeto mutuo. Él estuvo de acuerdo, y poco a poco, muy lentamente, comenzamos a reconstruir nuestra relación. No fue fácil, y no fue rápido, pero fue real. Él comenzó a visitarme regularmente, y en esas visitas, conversábamos de verdad. Él me contaba sobre sus miedos, sus arrepentimientos, sus planes para el futuro. Y yo lo escuchaba, no como un felpudo, sino como una madre que finalmente había encontrado el equilibrio entre amar a alguien y mantener su propia identidad. Hoy, 2 años después de aquella mañana terrible en el supermercado, mi vida es completamente diferente. Me ascendieron en el trabajo, y ahora coordino todo el sector administrativo de la escuela. Hice amistades verdaderas, amigas que me valoran y me apoyan. Comencé a hacer cosas que siempre quise, pero nunca tuve tiempo. Clases de pintura, caminatas en el parque, lectura sin culpa. Mi apartamento es pequeño pero es mío. Cada objeto en él fue elegido por mí. Cada rincón refleja quién soy. Me levanto todas las mañanas sin ese peso en el pecho, sin esa ansiedad de que alguien va a criticar todo lo que hago. Duermo en paz, sabiendo que di lo mejor de mí, pero que no necesito más sacrificarme hasta desaparecer. Mi hijo está construyendo su propia vida ahora, pero mantenemos contacto regular. Se mudó de la casa de su padre y de su abuela. Está compartiendo un piso con amigos y trabajando. Dice que quiere ser un hombre mejor, diferente de lo que fue conmigo. Y yo veo esfuerzo genuino en eso. En cuanto a mi exmarido y mi exsuegra, supe que continúan en la misma casa, atrapados en sus propias toxicidades. Y siento pena por ellos, genuinamente, porque viven en un mundo donde el control y la humillación de los otros es más importante que el amor verdadero. Y eso al fin, es una prisión mucho peor que cualquier cosa que intentaron hacerme. Aquella mujer abandonada en el supermercado, humillada y destruida, no existe más. Ella renació de las cenizas de su propio dolor, y se convirtió en alguien completo, alguien con límites, alguien que sabe su propio valor. Aprendí que no estamos obligados a aceptar migajas de afecto de personas que deberían amarnos completamente. Aprendí que sacrificio sin reconocimiento no es amor, es autodestrucción. Y aprendí que nunca es tarde para recomenzar, para elegirse a sí misma, para convertirse en la heroína de la propia historia, en vez de ser solo la comparsa de la vida de los otros. Miro hacia atrás, y veo claramente el momento en que todo cambió. No fue cuando recibí la herencia, no fue cuando conseguí el nuevo empleo, fue en aquel asiento de autobús, bajo el sol abrasador, con el sabor amargo de la humillación aún en la boca. Fue cuando decidí que aquel dolor sería el último que permitiría que me fuera infligido sin reaccionar. Fue cuando entendí que merecía más, y que la única persona capaz de darme ese más era yo misma. Si hay una lección que llevo grabada en el corazón es esta: puedes amar a alguien profundamente, y aún así elegir amarte más a ti misma. Puedes ser generosa, dedicada, sacrificada, pero nunca al costo de tu propia alma. Y cuando finalmente encuentras el coraje de posicionarte, de decir no, de elegir tu propia paz por encima de la conveniencia de los otros, descubres un poder que nunca imaginaste tener. El poder de ser entera, completa, suficiente. El poder de ser, finalmente y verdaderamente, libre.